Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. En nuestra reflexión y en nuestro estudio bíblico de todos los días, queremos reflexionar sobre este evangelista que desde hoy comenzamos, sobre el Evangelio de San Mateo. Vamos a mirar un poco, nosotros tenemos en nuestra Biblia como el primer evangelio, en realidad es el que se escribe posteriormente a Marcos, según los estudios de los exégetas, de los biblistas, nos presentan que el primer evangelio narrado, el primer evangelio escrito, entonces es el de San Marcos, como hemos estudiado durante todo este tiempo. Ahora queremos comenzar nuestra reflexión sobre el evangelio de San Mateo. Vamos a ver algunas notas bibliográficas que pueden también ayudarnos mucho para ir entrando, sobre todo aquellos que están haciendo también y acompañando un estudio un poco más serio sobre la palabra de Dios. Recordemos que es importante dar razón de nuestra propia fe, como dice San Pedro, ¿verdad?, en una de sus cartas, indicando a la comunidad cristiana que es importante entrar dentro de un contexto también histórico, como en aquel tiempo estas primeras comunidades necesitaban. No estamos dentro de un fideísmo, decimos. Dice la fideísmo que dice el ande reguerovia porque reguerovia. Oye, endaye. Entonces, de reguerovia y areoreyese, ¿verdad? O sea, sin dar razón, sin dar los elementos fundamentales de esa creencia. Nosotros tenemos que dar y presentar elementos fundamentales del por qué creemos, porque esto entra dentro de un contexto histórico siempre. La religión es religarse a nuestra propia existencia, es decir, religarnos a aquello que el Señor nos presenta y nos regala, que es nuestra propia vida. Y en esta propia vida tenemos que realizarnos, es decir, nuestra propia felicidad. Entonces, queridos hermanos, miremos un poco algunos elementos importantes que nos pueden ayudar dentro de esta nota, digamos, bibliográfica, que narran y estudian a San Mateo y desde donde nosotros también vamos a enriquecernos para poder hablar y para poder por lo menos lanzar, dar un puntapié inicial. Chutar la pelota,
Pero después hay tantos estudios, la riqueza de los estudios sobre la palabra de Dios es impresionante y por lo tanto tenemos que adentrarnos también nosotros a través de los estudios bíblicos en esta inmensa gama de presentaciones e interpretaciones que encontramos desde un estudio serio. Lo lindo es que todos convergen después en los elementos esenciales y fundamentales de la presentación de la historia de la salvación. Diga tú entonces la ñandela ya rantas ya güerosa pucaya ya de cualquier viroreía lleva ya sino que tenemos que entrar en estos estudios bíblicos profundos, serios, que nos ayudan también a crecer en nuestra adhesión a Jesucristo. Porque al final de cuentas todo esto nos lleva a una adhesión total al Señor, que nos trae y nos presenta la buena noticia. Comencemos entonces diciendo que Mateo ha escrito un libro sobre Jesús. Entonces la intención de Mateo, como cualquiera de los evangelistas, es escribir un libro sobre Jesús, pero sobre una experiencia que se tiene. Entonces estamos escribiendo sobre Jesús. Esto es importante tener en consideración. Distinguir. Porque algunas veces nosotros pensamos que los evangelios es una narración que se le está haciendo, o como ese fotógrafo o camarógrafo que va detrás de Jesús y comienza a seguirle los hechos que Jesús fue haciendo. No. Los evangelios ya son libros escritos posteriormente. Es el tercer momento, decíamos nosotros en los cursos bíblicos anteriores. La primera es la experiencia con Jesús de Nazaret, de estos discípulos, de estos que se sintieron tocados por la presencia de un Jesús que traía la buena noticia. Ese es el primer elemento, la experiencia, el haber vivido directamente. Pero ninguno de ellos se puso ahí detrás a escribir Jesús, váyate ya de yapora, váyate ya de mensaje, váyate de doctrina de verúajina. No, ellos vivieron, estuvieron con Él y poco a poco fueron descubriendo en esa experiencia, en ese diálogo continuo, pero de una vivencia real con Jesús, fueron descubriendo que Dios estaba cumpliendo su plan de salvación en la persona de Jesús. Pero no es que ellos ya le descubren ahí en el primer momento y ya todo aquí, listo, hagamos una institución, hagamos una iglesia, comenzamos a escribir los libros y luego vamos a repartir aquí panfletos para convencer a los demás y que vengan a mi iglesia. No. Jesús entonces vive, experimenta el amor de Dios Padre, esa misericordia de Dios que se manifiesta y que se va revelando. Jesús mismo va entendiendo, ¿verdad? Su plan y la misión para la que fue enviado. Él también va entendiendo. Incluso no es que Él ya sabe todo, que se va a morir en la cruz, etcétera, etcétera. No. Esa es consecuencia justamente del haber entendido el plan de salvación de Dios y luego ir encaminándose, dando una respuesta también positiva a ese llamado que Dios le había dicho, ¿verdad? Entonces es importante descubrir. Y ese es el primer paso. Ese es la primera experiencia. La segunda sería la comunidad que continúa y es post-resurreccional, es decir, después de haber conocido a Jesús de Nazaret, después de lo que Él ha pasado, llegando incluso a la muerte de cruz, pero lo más elemental y fundamental, la resurrección, desde ahí es donde se enciende esa chispa, ¿verdad? Ese fosforito que enciende todo ese caminar y toda esa fuerza que le anima a la comunidad cristiana a reflexionar la vida y la experiencia que ellos tuvieron anteriormente. Entonces, aquí encontramos el segundo elemento. Es esa comunidad cristiana o judeo-cristiana, como le llamamos nosotros, que entiende la realización plena de Dios en la persona de Jesús. A ver, iré entonces, después de un cierto tiempo, ya cuando estos que han estado con Jesús, que han experimentado la vida de Jesús, que han transformado y se han dejado transformar por esta experiencia personal con el Señor y viven ahora en comunidad y reflexionan en comunidad, comienzan entonces a poner por escrito. Comienzan ellos a poner esta reflexión teológica, esta reflexión
que viene también del Antiguo Testamento, evidentemente, porque ellos están releyendo el Antiguo Testamento y diciendo, en Jesús de Nazaret se ha cumplido todo aquello que nosotros estábamos esperando de Dios Padre. Y ahora entonces necesitan dejar por escrito aquello que ellos experimentaron y que fueron reflexionando en la misma comunidad. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí entonces cuando te dice Mateo ha escrito un libro sobre Jesús, sobre esa experiencia que tuvieron con el Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es díganme si no todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, aunque sea en baja medida, algún tipo de adicción. Quizás alguna sustancia, quizás alguna experiencia, o quizás hoy en día creo que todos tenemos un poco de adicción al celular, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un evento, estamos con gente, estamos quizá incluso estudiando y tenemos como que esa necesidad de estar revisando el celular, que si me llegó la notificación, que si me habló tal o cual persona? Y realmente desarrollamos un tipo de adicción. Y lo curioso aquí es que generalmente sabemos que estas adicciones pues, no nos hacen bien. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias pues, hacen un daño a nuestra salud. Y aún así, pues lo seguimos haciendo. Aún así, seguimos con estos hábitos que al final se terminan convirtiendo en una especie de adicción. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender por qué. Nos dicen los expertos que generalmente detrás de una adicción estamos buscando siempre un valor. Hay un sentido, como algunos llaman, de recompensa, ¿no? Entonces, claro, yo siento que necesito una cierta experiencia, necesito sentirme de tal o cual manera y entonces busco esta adicción que me da esa recompensa, me da ese valor que estoy buscando. Y creo que es real y todos lo hemos experimentado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen el hábito, no sé, por ejemplo, de fumar un cigarro después de comer, ¿no? Eso les otorga una cierta recompensa, entonces lo buscan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es ese valor, qué es lo que estoy buscando. Incluso a veces con comportamientos dañinos, pienso por ejemplo en el exceso en el consumo de alcohol o incluso la pornografía. Cuando nosotros la buscamos o nos sentimos inclinados hacia eso, a fin de cuentas siempre lo que buscamos es un valor, es algo bueno. Quizás puede ser la necesidad de sentirnos queridos por alguien más, quizás puede ser la necesidad de sentirnos parte de un grupo, o quizás simplemente es la necesidad de soltar un estrés, una tensión que uno viene acarreando, sentir un poco de placer, que a veces como que el cuerpo nos lo pide. Entonces lo primero, detectar cuál es ese valor, qué es eso que realmente estoy buscando detrás, digámoslo así, de estos comportamientos adictivos, de estos hábitos dañinos. Y el segundo paso para poder trabajar y superar una adicción es justamente la parte ahora sí de los comportamientos. Una vez que yo logré descubrir cuál es ese valor, qué es eso que me atrae, eso hacia lo cual, digámoslo así, lo estoy buscando, una vez que ya lo descubrí, entonces ahora sí me puedo preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mejores comportamientos para alcanzar esto? Nos dicen los expertos que muchas veces las circunstancias, mi entorno, pueden condicionar mi comportamiento, ¿no? Y díganme si no, muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que si, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, después de comer yo tiendo a fumarme un cigarro, por ejemplo, entonces probablemente cada vez que yo coma, mi cuerpo, incluso hasta hormonalmente, por así decir, me lo va a pedir y voy a terminar de comer y automáticamente mi tendencia va a ser realizar ese comportamiento. Y así con la adicción que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya descubrí cuál es el valor que está detrás, entonces ahora sí tengo que cambiar mis comportamientos. Y si yo sé, por ejemplo, que el hecho de fumar un cigarro después de comer me permite tener un momento de tranquilidad para asimilar, no sé, lo que se platicó, tener un momento de interiorización, o me sirve más bien para tener un momento de convivencia con otros, pues bueno, si ese es el valor que yo estoy buscando, entonces hay que poner manos a la obra y realizar comportamientos, ir desarrollando hábitos que me permitan, por así decir, adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, claro, si después de comer, en lugar de irme a fumar el cigarro con mi amigo, pues quizás aprovecho en ese momento pues, para hacer una llamada a algún ser querido, quizás hago el hábito en ese momento
pues quizá de contestar mis mensajes y conectar con otras personas. O si hay alguien que quiere tener un tiempo de interiorización, pues bueno, entonces en lugar de quizá fumar un cigarro, pues salgo a caminar, voy a un contacto con la naturaleza para poder desarrollar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es conscientemente ir cambiando estos hábitos, ¿no? El tema del celular, si lo que necesito es estar en comunicación con la gente o algo, bueno, entonces definir los momentos en los que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Quizás en lugar de tener el celular a la mano, lo voy a poner en algún lugar en el cual tenga que hacer un esfuerzo extra y entonces así sí puedo hacer este acto de conciencia y decir, bueno, no, necesito cambiar este hábito. Entonces, importantísimo, consejos para poder superar estas adicciones que nos hacen daño. En primer lugar, descubrir cuál es ese valor que está detrás de cualquier conducta adictiva, de cualquier hábito negativo. Y habiendo descubierto ese valor, entonces ahora sí, cambiar los comportamientos, cambiar las condiciones. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar en lugar de estos hábitos negativos, hábitos positivos. Y si yo sé que ciertos condicionamientos me inclinan hacia algo, pues cambiar los condicionamientos y desarrollar hábitos positivos que cambien ese hábito negativo, que cambien esas condiciones negativas que me llevan a realizar este hábito. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí.
presencia puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la persona de Jesús y ahora iniciamos sobre el Evangelio de San Mateo. Lo primero y lo esencial, primera premisa, digamos, es que Mateo escribe un libro sobre Jesús. Es la comunidad que ha reflexionado. Ahora estamos con Mateo. Mateo reflexiona entonces y comienza a escribir sobre la persona de Jesús, sobre esa experiencia de los primeros discípulos con el Señor. Los diferentes elementos que vamos a encontrar en la obra de Mateo, por ejemplo, ley y juicio, iglesia y misión universal, ley y juicio. Después, por otra parte, la misión universal, ¿verdad?, de esta iglesia, es decir, de esta comunidad. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nosotros seguimos a este Jesús de Nazaret? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que nosotros entendimos? ¿Qué es lo que nosotros comprendimos? ¿Qué es lo que nosotros experimentamos en la presencia real con este Jesús, a quien hemos experimentado, dicen estos apóstoles, estos discípulos, que después se reúnen en comunidad, viven esta experiencia de la comunidad? Y ahora, y tu yapama y bello hoina, ojasama y veina lleva, estamos güero guatajina, ya estamos, recuerden que ya estamos en el año 70, 80, ¿entienden? Ya estamos pasando bastante hacia adelante y necesitan, claro, ya comienzan a sentirse también limitados y que la muerte les está llegando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a dejar a las generaciones posteriores de esta revelación de Dios que se ha hecho a través de Jesús de Nazaret? Y por eso tenemos aquí la iglesia, es decir, la comunidad, comienza a institucionalizarse. Entonces el tercer elemento es la institución como iglesia, ¿verdad? Recién en ese momento es que nosotros comenzamos a entender lo que significa la iglesia, ¿verdad?, como tal. Y eso es lo que entonces aquí nosotros vamos a transmitir, dicen, ¿verdad?, como misión universal también. Ahora, se integran como entorno y expansión también de Cristo. Esta es la expansión que se necesita, ¿verdad?, dentro de esta comunidad. La expansión que significa para nosotros, queridos amigos, significa esto de integrar el mensaje de salvación, integrar con aquello que es esencial, con la misión a la que ellos fueron llamados, o por lo menos ellos se sienten llamados después de esa experiencia con Jesús de Nazaret. Por lo tanto, desde este centro, ahora nosotros consideramos este como el centro del Evangelio que vamos a encontrar también aquí en San Mateo. El Evangelio de Mateo se estructura en forma de compendio y expresión del existir cristiano.
Vamos a volver a repetir esto porque esto es esencial para nosotros. El Evangelio de San Mateo entonces se va a estructurar en forma de un compendio y como una expresión del existir cristiano desde este punto de vista. Es una vida de Jesús y un conjunto de preceptos morales de cierta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque recordemos que todo lo que es moralidad comienza después de esa experiencia, después de esa institucionalización y estructuración de todo un caminar que nosotros tenemos, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nosotros encontramos esta expresión del existir cristiano. ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? Y ahí entonces entramos en el aspecto de la moralidad. La moral ya es el régimen, las reglas, las normas que surgen de una experiencia y por lo tanto de una institucionalización. Y ahí entonces aparece la moral como tal y la expresión del existir cristiano, lo que ahora nosotros vamos a encontrar entonces en el Evangelio de San Mateo, como en cualquiera, ¿verdad?, de los evangelios. Al institucionalizarse, este grupo humano comienza a poner sus reglas, comienza a poner entonces sus normas. Y eso es lo que encontramos como centro también del Evangelio de San Mateo. Es una vida de Jesús y un conjunto de preceptos morales. Pero es más, es la vida de todo ser de Dios y de los hombres a la luz de ese misterio de Jesús. Vamos a subrayar eso, porque aquí, si es la comunidad cristiana la que está viviendo, nosotros hemos insistido tanto durante nuestras presentaciones, ¿verdad?, de los cursos bíblicos, hemos insistido en el elemento esencial y fundamental que le llamamos justamente el contexto histórico. El contexto histórico es allí donde la comunidad cristiana está viviendo, se está desarrollando ante sus problemáticas, ante ese contexto histórico de las controversias de la comunidad, los problemas de la comunidad. A la luz de la vida de Jesús, ellos comienzan a plantearse. Y entonces toca nuestra vida, toca nuestro contexto histórico, pero nosotros queremos resolver desde Dios. Y en este caso, desde la experiencia con Jesús de Nazaret. Por eso dice, es más, es la vida de todo ser de Dios. Es la vida de todo ser humano que mira desde Dios. Ahora entonces nosotros estamos mirando y encontramos en el Evangelio de San Mateo, como en cualquiera de los evangelios, decíamos nosotros, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de nuestra propia comunidad, pero mirado desde Dios. Entonces la Evangelio cuérame. Es decir, en la misma Biblia nosotros encontramos una respuesta a la vida nuestra, a la vida del hombre, a la vida de nuestras comunidades. Entonces, las controversias. Y esto es importante tenerlo en consideración. De todo ser de Dios y de los hombres a la luz del misterio de Jesús. A la luz del misterio de Jesús. Qué lindo que es esto. Y tenemos que entenderlo. Porque entonces nosotros pensamos siempre que la Biblia es un libro, no sé, que escribió un extraterrestre. Nosotros pensamos que la Biblia viene no sé de dónde. Y sin embargo, la Biblia está escrita en 3 momentos, decíamos. Desde una experiencia directa de una comunidad con Jesús de Nazaret, luego de una comunidad cristiana ya sin Jesús de Nazaret, porque ya ha muerto y ha resucitado. Y entonces desde esa experiencia, ahora el tercer elemento se comienza a escribir y se pone por escrito, pero resolviendo o buscando dar respuestas a los problemas del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor.
de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos iniciando con el Evangelio de San Mateo. En el orden cronológico sabemos que es primero Marcos, todo nuestro estudio que ya hemos hecho, por lo menos lo elemental y lo fundamental que hemos dicho de San Marcos. Ahora estamos comenzando sobre este Evangelio de San Mateo. Es el segundo, según los estudiosos, como se nos presenta en el orden cronológico. Y decíamos que Mateo también tiene la necesidad, como cualquiera de los otros evangelios, de poner por escrito en un tercer momento, decimos, porque la primera experiencia es con Jesús de Nazaret, la segunda experiencia es de la comunidad que reflexiona de ese encuentro experiencial con Jesús de Nazaret, y el tercer momento nosotros tenemos ahora, ¿verdad? El tercer momento es lo que nosotros le llamamos entonces la redacción, poner por escrito, poner entonces allí y dejar por escrito dentro de un contexto histórico, dentro de problemáticas concretas, ¿verdad? De la vida del hombre, nosotros lo ponemos por escrito ahora y llevamos adelante a lo que le llamamos el Evangelio de San Mateo. Miremos entonces algunas de estas características fundamentales y esenciales que vamos a encontrar aquí. Por lo tanto, decíamos que es una vida de Jesús, decíamos, y un conjunto de preceptos morales, por una parte. Ya hemos reflexionado un poco esto, porque responden a situaciones concretas del hombre o de la comunidad. Upea entonces la evangelista tendrá la comunidad, bueno, a la luz de Jesús de Nazaret, nosotros entonces ahora buscamos solucionar nuestros problemas humanos. Pero es más, decíamos, es la vida de todo el ser de Dios y de los hombres a la luz del misterio de Jesús. A la luz del misterio de Jesús. Porque ñande upea la ya echaba pues, upea ñande la ña experimentaba pues, upea la comunidad, oñe ñandúa pues ñande yarandi, ¿verdad? En su experiencia real, personal. Y entonces la comunidad está recordando y ahora en el tercer momento está comenzando a escribir. Y luego viene como una conclusión directa, ¿verdad? Como un colofón de esta situación. Por eso, siendo fundamentalmente un libro cristológico. San Mateo es un libro cristológico, como cualquier evangelio. ¿Por qué te está diciendo que es un libro cristológico? Y porque vamos a centrarnos en la persona de Jesús. Vamos entonces a mirar cómo Jesús vivió, cómo Jesús entonces actuó, cómo entonces nosotros ahora tenemos que mirar nuestra propia vida desde Jesús de Nazaret. Y esto es lo elemental y fundamental. Por eso nos está diciendo, siendo fundamentalmente un libro cristológico, se puede asegurar que es a la vez un libro sobre Dios. San Mateo, como cualquier libro bíblico, es un libro que nos habla de Dios. De una o de otra manera siempre nos lleva a explicar el plan de salvación, nos lleva a explicar la relación que Dios tiene con el hombre. San Mateo, desde su visión, escribiendo a sus destinatarios, reflexiona desde la experiencia de Dios y nos presenta a Dios mismo. Y por lo tanto nos está hablando también de los hombres y nos habla de la comunidad. Qué lindo que es esto. Nos presenta a Dios, la respuesta de Dios a la situación de ¿quién? Del hombre. Y claro,
Nos está hablando aquí entonces de respuestas de, no sé, de los ángeles o respuestas de seres extraterrestres. Nos está hablando a nosotros. Nos está hablando y nos está diciendo cómo tenemos que vivir nosotros, cómo tenemos que esforzarnos y en qué medida nosotros tenemos que ponernos también las pilas. Esto es elemental y fundamental para que podamos entender también el desarrollo de lo que Mateo nos irá diciendo. Si nos está hablando de los hombres, quiere decir que la problemática humana está muy presente aquí. Los sufrimientos del hombre, las controversias de la comunidad están aquí. Entonces el hombre como tal y toda la iglesia. Y por eso nosotros miramos a esto, le llamamos la Theologos, es decir, vamos a hablar de Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer. Y por eso decimos que hay una teología de cada uno de los evangelios o teología de cada uno de los libros de la Biblia. Estos 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia, cada uno de ellos tienen una Theologos, teología. Nos están mostrando y nos están hablando de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios interviene en nuestra propia historia. Luego tenemos una antropología, es decir, todo lo que nosotros encontramos en los libros bíblicos también están respondiendo a los problemas humanos. Peñandé, ñaicotemeba penguanajina, va ebeñande yaras y señandebe a nuestros problemas antropológicos humanos, cómo tenemos que solucionar. Por ejemplo, cuando, no sé, vamos a lanzar una problemática, la cuestión del perdón. Entonces, eso es un elemento antropológico ante un relacionamiento entre el hombre, entre nosotros en la comunidad. Entonces ahí viene la reflexión teológica, o sea, desde Dios, pero ante una situación antropológica, porque en nuestro relacionamiento las cosas no funcionan. Y entonces te habla, por ejemplo, San Mateo, hay que perdonar 70 veces 7. Pone en boca de Jesús, ¿verdad? Ante ese diálogo espectacular, ¿verdad? Y te habla de toda la situación del hombre como tal y cómo tenemos que comportarnos y cómo nosotros tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Para hacer crecer la comunidad, pero no es simplemente la comunidad por la comunidad en este caso, sino que en este caso nos va a hablar directamente de cómo nosotros vamos a tener que ayudarnos, ¿verdad? Cómo vamos a tener que nosotros mismos dar pasos concretos, ¿verdad? En cuanto al perdón, en cuanto a la ayuda mutua. Por eso dice, hay que perdonar 70 veces 7, por ejemplo, ¿verdad? Te está hablando así de elementos. Y bueno, así hay diferentes situaciones en que todo es pura teología, pero es una teología que responde a las necesidades antropológicas. Por ejemplo, miren, tenemos la cuestión cuando te habla de los falsos profetas. Entonces, es el problema bebeína. Esto te va a hablar desde Dios. Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué viene a ser eso? ¿Cuál es el elemento antropológico? El elemento antropológico es entonces el relacionamiento que hay entre nosotros en la comunidad. Estados Unidos a veces añaden botavicea, ¿verdad? O se cante la platita mío, se cala y diezmo, mía lobos rapaces. Y entonces te hace a mover la ne diezmo a yahaye que la ne hacienda ve yahaye esa pona, se hay que hacer bodupa realmente la reganada 10%, 10%. O sea, son elementos así que buscan otros intereses y que no es verdaderamente lo que Dios nos pide para realizarnos como comunidad, ¿verdad? Y bueno, y así hay mucha gente embaucadora. Y esos son elementos muy antropológicos. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ e Nuevo Testamento. Nos encontramos en nuestra reflexión ahora sobre el Evangelio de San Mateo. Es esto lo que queremos ir construyendo poco a poco nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Con San Mateo estamos iniciando con algunas notas bibliográficas, pero para eso estamos ubicando de quién es o cómo se escribe este Evangelio de San Mateo. Después vamos a dar datos más concretos de este segundo Evangelio que se nos presenta en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar, y decíamos nosotros que lo primero que encontramos es que es un libro siempre que habla sobre Dios. Luego es un libro que habla sobre los hombres y es un libro que habla sobre la comunidad, es decir, sobre la iglesia. Porque desde ahí se irá escribiendo, ¿verdad? Pero dando una respuesta teológica, una respuesta antropológica y luego es una respuesta eclesiológica. Estos tres elementos, queridos amigos, no podemos perderlos de vista. Entonces yo les invito a ustedes, los que siguen el curso bíblico, anoten estas cosas. Anelañas en dunte, sino que también, o por lo menos memorizar. Nosotros vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir insistiendo continuamente. Pero el Evangelio de San Mateo, ya desde un inicio, nosotros vamos a poner las bases y vamos a repetir y vamos a decir, Mateo se preocupa principalmente desde un elemento teológico, porque las respuestas vendrán desde Dios, es decir, el autor sagrado y la comunidad reflexiona desde Dios. No es que te está presentando y te está diciendo, Sheha EPMPA. La Sheha Ea Pendumonage. No es eso lo que te está diciendo el autor sagrado. El autor sagrado, antes que nada, ¿verdad? Es una comunidad que reza, es una comunidad que reflexiona, es una comunidad que está buscando soluciones a los problemas. Luego, ahí viene el segundo, antropológicos. Desde Dios miro quién es Dios, pero que responde a mi antropología. Amá dice la antropología. Y la antropología quiere decir los problemas esenciales del hombre. Hemos puesto anteriormente en nuestro bloque anterior y decíamos, por ejemplo, sobre el perdón. Eso es una cuestión bien antropológica. O no sé, decíamos también sobre esos falsos profetas, los falsos doctores. Dice que son vestidos de corderitos, pero sin embargo por dentro son lobos rapaces. Entonces todos estos elementos que sí que estaban sucediendo en la comunidad, elementos antropológicos, pero que no se puede separar también del tercer elemento que Mateo nos va a subrayar, que es el elemento eclesiológico. Eclesiológico quiere decir la misma comunidad. Entonces, desde la teología pasamos a lo antropológico y de lo antropológico pasamos también a lo eclesiológico. Bueno, y entonces desde aquí podemos comenzar a mirar más. El Evangelio de Mateo es teología. Vamos a mirar un poco. Es decir, es un estudio y es la comprensión de Dios. Es un estudio sobre Dios y es una comprensión sobre Dios. Eso quiere decir la teología. ¿Cuál es la teología de San Mateo? Podemos hacer la pregunta entonces, ¿verdad? Y eso durante todo nuestro estudio sobre San Mateo, desde un punto teológico, vamos a entender y vamos a decir, bueno, según San Mateo, Dios tiene estas características. Según el evangelista Mateo, entonces Dios se presenta, se manifiesta con esta theologos, ¿verdad? Como estudio, como un tratado, como una definición de Dios, ¿verdad? Ese es el elemento. Es como nosotros le comprendemos a Dios, cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Cómo Dios se da a conocer a su iglesia, a su comunidad, al hombre. Pero no ha visto a Dios en la teoría. ¿Por qué? Y porque como todos los evangelios, también San Mateo nos va a hablar de un Dios que se revela, un Dios que nosotros vamos sacando y leyendo desde la comunidad, desde la propia experiencia, de su propia manifestación. Y entonces comenzamos a lucubrar elementos que no tienen nada que ver en relación al hombre. Aquí es todo lo contrario.
Entonces, nosotros definimos a Dios, conocemos a Dios, Dios se va revelando poco a poco, pero desde esa experiencia profunda del aspecto antropológico. Por eso que estos tres elementos nosotros no podemos dividir, no se puede separar. El aspecto teológico, del aspecto antropológico y del aspecto eclesiológico. Pero repetí, porque es importante y eso cualquiera de los evangelios, ¿verdad? Solamente que San Mateo, de una manera mucho más estructurada y mucho más trabajada, ¿pero por qué? Y porque es Dios el que le va a dar sentido a toda la existencia. ¿De quién? De lo antropos, del hombre, de lo antropológico. Por eso que no podemos separar, estábamos diciendo. Es una simbiosis de nuevo esto. Como ya hemos insistido mucho y hemos explicado lo que significa la simbiosis. No pueden vivir separados el aspecto teológico del aspecto antropológico, porque Dios siempre está en función del hombre. Dios entonces responde a las necesidades y controversias del hombre, de la humanidad. Y al mismo tiempo el hombre no es un cuatijaño. Entonces va y dice, quiere decir que el aspecto antropológico está supeditado ¿a qué cosa? A la comunidad. Yo no puedo existir solo. Yo no existo solo. Yo necesito sí o sí de toda una comunidad. Incluso si queremos abrir mucho más ese abanico, incluso podemos decir la comunidad del universo, si queremos hablar un poquitito más. Como dice nuestro Papa Francisco, ¿verdad? En este documento tan lindo, ¿verdad? Laudato Si. Nosotros somos un puntito, dice, así dice el Papa Francisco en ese documento, ¿verdad? Somos un puntito en todo este gran universo, un puntito. Pero ese puntito es esencial para que se constituya el universo dentro de esta armonía magnífica, ¿verdad? Que existe. Pero ¿verdad? Y entonces por eso tenemos que ser siempre respetuosos, porque incluso destruyéndonos nosotros, nuestro hábitat, nos estamos destruyendo a nosotros, porque nosotros estamos en dependencia de nuestro propio hábitat también, ¿entienden? Entonces es una cuestión, ¿verdad? De una reflexión profunda, tanto el aspecto teológico como el aspecto antropológico y el aspecto eclesial. Bueno, queridos amigos, así estamos comenzando con este primer estudio, ¿verdad? Del primer día de nuestro estudio bíblico sobre San Mateo. Es una pequeña introducción. Vamos a hacer nuestra introducción general para que podamos entrar también en lo esencial y lo fundamental que el evangelista Mateo nos quiere transmitir. Por el día de hoy nos vamos despidiendo, queridos amigos. Les voy a dejar la bendición del Señor y que les mantenga siempre en su amor y seamos fieles a su llamado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.